Entonces, ya nada más para finalizar este tema de cónicas. Tenemos lo que es la rotación de ejes. Ejes coordenados. Bien, entonces, en este caso, otra vez vamos a tener nuestro sistema de coordenadas XY, pero ahora podemos tener un sistema de coordenadas UV denotado de esta forma, donde en realidad UV es el sistema de coordenadas XY, pero con una rotación de un ángulo θ. Entonces, ese ángulo, en realidad lo que está haciendo es, digámoslo coloquialmente, está ladeando el sistema, y que a final de cuentas es otro cambio de coordenadas, al igual que lo es la traslación de los ejes. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que esa traslación de ejes generalmente la hacemos cuando existe algún cambio en las coordenadas de... cuando existe el término XY dentro de las cónicas. Lo podemos hacer prácticamente con cualquier otro lugar geométrico, con una recta, con una parábola, con una función, un polinomio de grado 3, la función que ustedes quieran. Podemos realizar la rotación de los ejes coordenados y con esto pues poder encontrar cuál es la mejor forma en la que podamos analizar una cónica. Aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Cuando hacemos la traslación de ejes, solamente estamos considerando mover el origen hacia un lugar en específico. Pero cuando hacemos la rotación, el origen se va a quedar exactamente en el mismo punto. No va a realizar absolutamente ningún tipo de movimiento el origen hacia algún otro lado del plano cartesiano. Entonces, eso es importante, que las rotaciones se hacen directamente sobre el origen. Ahora, ¿en qué nos sirve? Pues, por ejemplo, si yo tengo una cónica, como podría ser una hipérbola como esta, pues los ejes, tanto transverso como conjugado de esta hipérbola, no se encuentran alineados, no son paralelos a los ejes coordenados. Entonces, podemos rotar el sistema de coordenadas, hacer un cambio de las coordenadas XY usuales a las coordenadas UV, y con ello podemos alinear esos ejes, el semieje transverso y el conjugado, a los nuevos ejes coordenados. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues cuando estamos manejando ángulos, necesitamos manejar senos y cosenos. Entonces, si yo quiero pasar X al sistema UV, lo que hago es aplicar esta ecuación. Aquí estamos combinando ambos ejes, tanto UV, con el ángulo de rotación. Si ahora quiero transformar Y, entonces la ecuación que utilizo vendría siendo esta. Y pues con eso podemos lograr la rotación de ejes coordenados. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta el ángulo, forzosamente debemos conocerlo. En el dado caso que no lo conozcamos, la cónica en cuestión nos lo va a devolver automáticamente a partir de esta expresión. Θ lo podemos calcular como un medio del arco cuya tangente es B entre A menos C.
con estas tres es que conocemos el ángulo de rotación y además podemos pasar X y Y al sistema de coordenadas UV y tener pues la cónica que nos hiciese falta para poder realizar la rotación de eje, ¿sí? Bueno, aquí como tal, esta cuestión de la rotación de ejes no es, digamos que no es tan estricto que nos detengamos mucho por dos cuestiones. La primera, pues tiene que ver con el tiempo destinado de este tema a cubrirlo, porque a final de cuentas es solamente un repaso. Tal vez en el bachillerato recordarán que hay que sustituir estas ecuaciones en la cónica y nos va a quedar una ecuación un tanto grande. Y la segunda y más importante es que este tema ustedes lo pueden ver desde el punto de vista del álgebra lineal. De hecho, en el segundo semestre, cuando cursen álgebra lineal, van a ver algo que se llaman formas cuadráticas, que es prácticamente parte de lo que hemos visto. Y con álgebra lineal van a darse cuenta cómo estas ecuaciones pueden evitarse a partir de un proceso que se llama diagonalización. Incluso en la propia álgebra lineal pueden retomar estas ecuaciones como parte de los efectos geométricos que hacen algunas funciones especiales que les vamos a llamar transformaciones lineales. Entonces, no quisiera detenerme mucho en este subtema. Nada más vamos a ver cómo transformar una ecuación muy simple. De hecho, la ecuación que vamos a transformar es XY igual a 1. Es una cónica porque pues tiene la parte cuadrática que analizamos la semana pasada, el término XY. Y vamos a ver cómo con estas ecuaciones se va a convertir en una cónica sin el término XY. Entonces, es lo único que quiero que revisemos al momento para que podamos comenzar con el siguiente tema, que es el de funciones. Entonces, con este ejemplo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar las ecuaciones por ahí un momento. Ahora las retomamos porque no nos dan el ángulo de rotación. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ese ángulo a partir de esta expresión. Y aquí vamos a tomar en cuenta toda la forma cuadrática de la ecuación general de segundo grado. Este lo voy a poner igualada a una constante k, porque en realidad lo pueden utilizar para cualquier valor, el que ustedes quieran. Y aquí abajo voy a poner la ecuación de la cónica que estamos trabajando. Entonces, ustedes pueden comparar los términos. Por ejemplo, aquí voy a comparar los términos x cuadrada. Y me dirán, pero pues XY no tiene término x cuadrada. Y sí, explícitamente no lo tiene, pero yo lo puedo expresar como 0x cuadrada más XY, y lo mismo puedo hacer con el término y cuadrada, que me quedaría como 0y cuadrada. Al multiplicar 0 por x cuadrada o por y cuadrada, pues les queda 0, que sumado a XY, pues se queda como XY. ¿Sí queda claro de dónde salió ese 0x cuadrada y ese 0y cuadrada? Sí, cuando tú sumas XY con 0, pues te sigue quedando XY. Y si a 0 lo multiplicas por y cuadrada, pues 0 por cualquier número nos devuelve 0. Y al sumarlo, pues nos sigue quedando XY.
Por eso es que aparecieron esos de manera explícita. Porque al ser ceros, pues tenemos la opción de escribirlos o no escribirlos. De nada. Lo necesitamos porque la fórmula de segundo grado tiene los coeficientes ABC y para calcular el ángulo de rotación que vamos a utilizar, pues resulta que también necesitamos esos coeficientes ABC. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es comparar coeficiente con coeficiente para poderlo sustituir aquí arriba. De nada. Entonces, con esto nos damos cuenta, al comparar x cuadrada con x cuadrada, que A vale 0. En el caso de B vale 1. Y en el caso de C, que es y cuadrada con y cuadrada, esto es igual a 0. De esta forma, estos tres valores los podemos sustituir aquí arriba y saber cuál es el ángulo de rotación. Y con ello podemos sustituir ese ángulo en las ecuaciones de transformación y poder encontrar la cónica rotada. Entonces, aquí tomen en consideración que necesitamos parte de lo que están viendo en trigonometría. Es decir, necesitamos lo que vendría siendo los ángulos senos, cosenos y tangentes de ángulos trascendentes y para que los podamos sustituir en las respectivas ecuaciones de transformación. A ver, voy a sustituir A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0 acá arriba. Y vamos a ver qué nos devuelve. Entonces, el ángulo de rotación es 1/2 del arco cuya tangente es B, que en este caso vale 1, sobre A menos C. Es decir, esto es 1/2 del arco cuya tangente es 1 sobre 0. Bueno, aquí la pregunta es, ¿cuál es ese ángulo donde la tangente no existe? Porque el cociente 1 sobre 0 no existe, es un cociente que no existe. Este ángulo, el ángulo o el arco cuya tangente es 1 sobre 0 son 90 grados. O si lo toman en radianes, pues sería pi medios. En este momento podemos manejarlo como grados o como radianes. Ya cuando estemos en la parte de funciones y de cálculo diferencial, ahí sí vamos a tener que manejar única y exclusivamente radianes. Cuando veamos funciones trigonométricas vemos por qué. Bueno, entonces, el arco cuyo tangente o el ángulo cuya tangente no existe son 90 grados. Bien, eso quiere decir que θ es 1/2 de estos 90 grados. Es el único ángulo cuya tangente no existe, 90 grados. Bueno, también 270, pero no estamos manejando esa magnitud. Eso quiere decir que θ es igual a 45 grados. Bien, el ángulo de rotación es de 45 grados. Entonces, este valor lo podemos sustituir en las ecuaciones de transformación y así encontrar cuánto vale o cuál es la ecuación de la cónica al momento de hacer la rotación de ejes. Aquí es donde viene esa parte que les comentaba de lo que ven en trigonometría en álgebra. ¿Cuál es el valor del coseno de θ?
de 45 grados. Aquí ya voy a poner cuál es el coseno de 45 y cuál es el seno de 45. Okay. Raíz de 2 sobre 2 y el seno es lo mismo. Esos son los valores de estas razones trigonométricas. Seno de 45 igual a coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Bueno. Entonces, estas dos las voy a sustituir en las ecuaciones de transformación y las vamos a aplicar directamente sobre la cónica para ver qué nos da. Voy a subir rápidamente por las ecuaciones. Ahí las tenemos. Y pues como ya tenemos los valores de senos y cosenos, entonces el coseno de 45 va a estar multiplicando a U. El seno pues también va a estar multiplicando en este caso a V. Ahora es el seno el que multiplica a U y el coseno el que multiplica a V. Entonces, estos son los valores que van a tomar X y Y. Con estos dos valores vamos a poder establecer la nueva ecuación en el sistema de coordenadas UV. Y nos vamos a dar cuenta que el término mixto XY desaparece y ya podemos catalogar a la hipérbola, porque esto es una hipérbola, de manera más simple. Ahora, aquí lo hago con una ecuación pequeña porque, como les comenté, no quiero tardarme tanto, es un proceso un poquito largo y este cambio de coordenadas pues lo van a retomar en álgebra lineal con un proceso todavía más simple de lo que lo podemos realizar con estas ecuaciones de transformación. Entonces, ¿hasta aquí algún comentario? Ajá, exactamente, estamos buscando con qué ángulo los ejes de la cónica van a ser paralelos al sistema coordenado. ¿Y cuál es la ecuación de esa cónica? Ajá, exactamente. Exacto. De nada. A ver, pues rápidamente voy a sustituir estas ecuaciones. Recordemos que la ecuación que estamos trabajando pues es XY igual a 1. Entonces, donde haya X, sustituyo esta ecuación. Donde haya Y, sustituyo esta ecuación. Esto me queda de esta manera. Esta vendría siendo X. Esta es la sustitución de Y. Y 1, como pues es una constante, esa no la puedo cambiar de coordenadas, esa se va a quedar constante siempre. Pues vamos a multiplicar a ver qué nos devuelve. De hecho, es un producto notable. ¿Qué producto notable es el que tenemos aquí? Exacto. El resultado es una diferencia de cuadrados que viene de este producto, el producto de binomios conjugados. Entonces, al multiplicar estos dos, lo que tenemos es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, es precisamente la diferencia de cuadrados.
Y entonces raíz de 2 sobre 2 al cuadrado pues es 2 cuartos, porque raíz de 2 al cuadrado pues es 2. Y 2 al cuadrado pues es 4, son 2 cuartos. Si lo simplifican, 2 cuartos es un medio. Entonces aquí me quedaría u cuadrada sobre 2 menos v cuadrada sobre 2, y esto es igual a 1. Y pues vean que aquí es una hipérbola, precisamente como les había comentado. Ya me pueden caracterizar esta hipérbola. El semieje conjugado, ¿a qué eje coordenado está asociado? A V, exactamente, porque el signo negativo está asociado directamente hacia la segunda coordenada, que es V. ¿Pueden decirme cuáles son las longitudes de los semiejes transverso y conjugado? Raíz de 2, exactamente. Ambas longitudes valen lo mismo, raíz de 2. ¿Y cuál sería su centro? 0,0 está centrada en el origen. Efectivamente. Y pues con esto vean que ya hemos hecho el cambio de coordenadas. Ahora, si hubiera puesto una ecuación un poquito más grande, que incluyese la parte lineal, los cocientes x cuadrada y y cuadrada, pues ahí nos hubiésemos visto un poquito más en complicaciones, porque se vuelve más tardado esto. De hecho, en la lectura 3 tienen un ejemplo al respecto de una parábola a la cual se le hace un cambio de coordenadas para que obtengan la ecuación en términos de v, y entonces sus ejes de simetría y su directriz sean paralelos al sistema de coordenadas. Entonces ahí pueden revisar ese ejemplo. Ese sí es un poquito más largo, precisamente porque quise explorar esa situación de en el documento poner un ejercicio un poco más largo, y aquí pues ya nada más verlo de manera simple. Entonces, a ver, al momento, ¿tienen algún comentario? Ajá, exactamente. ¿Algo más que deseen comentar? En las lecturas, la lectura 3, ahí en Moodle, en la lectura 3 del tema de secciones cónicas, ahí es donde se encuentra. De hecho, es en la última página. El documento tiene 5 páginas. En la última es donde está el ejemplo. Está largo, sí. Sí, está bastante larguito. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿No? ¿Todo bien entonces? Bueno. Pues entonces vamos a dejar secciones cónicas oficialmente atrás y vamos a comenzar a ver el tema 2, que ya propiamente dicho es el tema de
el primer tema de cálculo diferencial. En este caso es el tema de funciones. Ahora, aquí nada más quiero tomar en consideración dos cuestiones rápidas. La primera, mencionar lo que es el producto cartesiano. A ver, el producto cartesiano lo único que hace es una función que me va a relacionar dos conjuntos para crear un tercero. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, yo tengo un elemento, un conjunto A, y además tengo por otro lado un conjunto B. Vamos a decir que A tiene 2 elementos y B tiene 3 elementos. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el elemento de A y relacionarlo con cada uno de los elementos de B. Y si pude hacerlo con el primer elemento de A, pues nada me impide que también lo haga con el segundo elemento. Y aquí voy a ponerles nombre, vamos a decir que este es 1, este es 2, este es X, este es Y este es Z. Bien, con esta operación entre conjuntos, lo que estoy haciendo es a cada elemento de A le estoy asociando todos los elementos de B. Es decir, si yo lo pongo en términos de un conjunto por extensión, es decir, que nombre todos sus elementos, el producto cartesiano es un nuevo conjunto denotado como A cruz B, en el cual voy a relacionar 1 con X, 1 con Y, 1 con Z. Pero además voy a relacionar el elemento 2 de A otra vez con los elementos de B. Es decir, voy a tener los nuevos elementos 2X, 2Y y 2Z. Y este vendría siendo el producto cartesiano entre A y B. De manera general, podemos expresarlo por comprensión. Cuando listamos todos los elementos, es listar el conjunto por extensión, todos y cada uno de los elementos que existen dentro del producto cartesiano. Por comprensión, es nombrarlo de esta manera. Son todos los elementos A, B, donde A pertenece al conjunto A mayúscula y B pertenece al conjunto B mayúscula. Y así es como logramos lo que es el producto cartesiano. Entonces, aquí pues nos damos cuenta que con dos conjuntos podemos crear un tercero que lo que va a hacer es ordenar parejas. Vamos a tener parejas ordenadas en las cuales tengo un elemento de A y un elemento de B. Un elemento de A y otro elemento de B y así sucesivamente. Aquí pues puedo a un elemento de A lo puedo emparejar con todos los elementos de B y viceversa. Bueno, viceversa sí, tal cual no, porque en realidad el producto cartesiano no es conmutativo, porque no es lo mismo el producto cartesiano donde tengo el elemento 1, x a tener el elemento x, 1. Son completamente diferentes. Pero también puedo hacer esa operación. Entonces, a cada elemento de A lo involucro con los elementos de B. Y si hago todo eso, hago eso para todos los elementos de A, obtengo el producto cartesiano, ¿sí? Bueno, probablemente esto lo vieron en el bachillerato, ya sea en su curso de
de álgebra o de cálculo que hayan llevado en prepa, CSH o el nivel, el tipo de bachillerato que hayan llevado. Aquí lo importante es que podemos tomar subconjuntos de este producto cartesiano, porque es posible que en algún momento yo necesite solamente algunos de estos elementos, no los 6, sino que pueda necesitar 3 o 2, y entonces lo que tendría no sería un producto cartesiano, sería un tipo de expresión que le vamos a llamar relación. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario del producto cartesiano? Vale. A ver, le voy a bajar. A ver, de este producto cartesiano yo puedo tomar un subconjunto. Por ejemplo, este. Aquí tengo A. Bueno, pero les puse 1 y 2. Aquí tengo 1, aquí tengo 2. Esto del conjunto A. Y aquí tengo X, Y y Z del conjunto B. Entonces, puede ser que lo único que necesite es esto. Es decir, yo tengo un subconjunto del producto cartesiano que le voy a llamar R, y que aquí por extensión serían las parejas 1X, 1Y y 2Z. Son las únicas parejas ordenadas que me interesan. Bueno, lo que tengo aquí es lo que le llamo relación. Esta es una relación. Y lo único que estoy haciendo con esto es, aparte de tener un subconjunto del producto cartesiano, es tomar los elementos de A y darles un correspondiente elemento en el conjunto B. No importa cuál sea, no importa si el elemento de A lo estoy relacionando con 1, 2, 3 o los elementos que sea de B. Aquí ustedes pueden observar que 1 tiene relación con X y con Y 2 solo tiene relación con Z. Entonces, no importa cuántas relaciones tenga cada elemento de A con los elementos de B, lo que tengo es una relación y la puedo denotar como la relación R, que toma elementos de A y me devuelve un correspondiente elemento en B. Entonces podemos decir que a partir de esta relación R, yo puedo comenzar en 1, que es elemento de A, y llego hasta X, o puedo llegar hasta Y, que son elementos de B. Mediante la relación puedo trasladarme desde el conjunto A hasta el conjunto B. Eso vendría siendo una relación. Y bueno, pues ejemplos de relaciones tenemos bastantes y muy variados. Voy a poner, por ejemplo, el de una hipérbola. Ya que trabajamos una hipérbola hace un momento, pues vamos a ver por qué podemos decir que la hipérbola nos puede denotar una relación. Cuando graficamos una cónica como la hipérbola en el sistema de coordenadas XY, pues la hipérbola es una curva que hace algo más o menos así.
Bien, entonces, lo que podemos hacer es ir recorriendo el eje X en cada uno de los puntos donde tengo definida una rama de la hipérbole, es decir, en cada uno de estos. Ustedes fíjense que por cada valor de X que tenga, por ejemplo aquí tengo un valor de X, tengo un correspondiente valor en Y en la parte superior, pero además también tengo un correspondiente valor en la parte inferior. Es decir, aquí estoy teniendo que por cada X me va a devolver una Y1 y una Y2, que vendrían siendo dos puntos, o dos puntos de la que satisfacen la hipérbola, dos puntos que pertenecen a esta curva. Y eso lo pueden hacer con cualquiera de los elementos que tienen ahí coloreados en color verde. Toda esta parte y toda la parte anterior a la rama de la hipérbole, a la rama izquierda, todos esos lugares, todos esos valores de X tienen 2 asociados en Y. Cada uno de esos asociados me va a denotar uno de los puntos que componen a la hipérbola. Entonces, aquí tenemos una relación. Una hipérbola es una relación. ¿Sí queda claro el concepto de relación? Bueno. Ahora, lo que nos interesa aquí. Como tal, las relaciones las podemos ver desde el punto de vista geométrico. Pero existe, ya que vimos que la relación además es un subconjunto del producto cartesiano, existen subconjuntos de los subconjuntos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación ya es el concepto como tal que nos interesa, que es el de función. Entonces, tengo lo que es la función. Aquí a los conjuntos A y B los voy a dibujar de manera más grande. Aquí les voy a poner 4 elementos. Vamos a decir que son W, X, y Z. Y por acá voy a tener 3 elementos, 1, 2 y 3. Entonces podemos decir, existe una relación entre A y B, tal que 1 se relaciona con W, y además 2 se relaciona con y 3 también se relaciona con Y. A diferencia de la relación que teníamos anteriormente, aquí cada elemento del conjunto A tiene 1 y solo un elemento asociado en B. No importa que 2 y 3 tengan el mismo asociado. Aquí lo importante que quiero que vean es que del conjunto A, de cada elemento solo parte una flecha. No parten dos. Aquí arriba, por ejemplo, puse esta relación en la cual de 1 parten dos valores, parten dos flechas, una hacia X y otra hacia Y. Es decir, 1 tiene dos asociados en el conjunto B. Pero aquí abajo ya no sucede eso. Aquí vamos a limitar a las relaciones para que del conjunto A, del conjunto del cual partimos, de cada elemento solo salga una flecha. No nos interesa a quién llegue en B. Solo nos interesa que de A, tanto de 1 como de 2 como de 3, solo salga una flecha hacia B. Esto es a lo que le vamos a llamar función. Entonces, esta función f, le voy a llamar f de función,
toma elementos de A y les devuelve un correspondiente asociado en B. Cada elemento de A tiene uno y solo un asociado en B. No tiene dos, tiene uno. Entonces, aquí les escribo cada elemento. Sí, siempre debe ser solo uno. Cada elemento A que pertenece a mayúscula tiene un solo asociado. Aquí lo voy a remarcar, un solo asociado. B que pertenece al conjunto B. Esa es la característica primordial de lo que es una función. Un ejemplo de función puede ser la temperatura. Por ejemplo, ustedes están de acuerdo que en la habitación en la que están está compuesta de puntos que forman todo el volumen de su habitación. Bueno, podemos denotar la temperatura de la habitación en la que se encuentran al asignar una temperatura a cada uno de los puntos que se encuentran dentro de su habitación, de la habitación en la que están tomando clase en este momento. Eso es una función. ¿Por qué? Porque cada punto del espacio le estoy asignando una temperatura. Quiero preguntarles, ¿físicamente es posible que un mismo punto tenga dos temperaturas diferentes? No, no es posible. Es como, por ejemplo, a alguien que llega al médico y le toman la temperatura. De manera individual, como persona, tiene una sola temperatura. ¿Que es posible que en diferentes partes de su cuerpo tenga diferentes temperaturas? Sí, sí es posible, porque, por ejemplo, las manos se enfrían muy rápidamente y la temperatura que tenemos en la superficie de las manos generalmente es más fría que la temperatura que tenemos en el interior de la boca, ¿no? Pero ahí ya estamos dando especificación de temperatura en la mano, temperatura en la boca. Temperatura de la persona, solo le asignamos un solo valor. Ese es un ejemplo de función, en el cual a un elemento del conjunto A solo le asignamos un asociado en el conjunto B, solo uno. En B sí puede tener varios asociados. El conjunto B que se encuentra aquí a nuestra derecha, como lo pueden ver, pues Y tiene dos asociados. Pues sí, no hay ningún problema. El que nos interesa es el de la izquierda. El de la izquierda, cada elemento, 1, 2 y 3, solo tiene un asociado en B. Ese ejemplo de la temperatura es precisamente lo que nos designa una función. ¿Sí queda claro este concepto de función? Bueno, a ver, les voy a poner a prueba. Vamos a ver dos ejemplos rapidísimos, muy simples para ver cuál es una función y cuál no es función. A ver, voy a tener un conjunto A. Y aquí voy a tener a la persona 1. Persona 2. Y persona 3. Y en un conjunto B voy a tener un nombre 1, un nombre 2
y un nombre 3. A ver, mi propuesta de función es que a cada persona le puedo asignar un nombre, su nombre obviamente, y eso es una función. Díganme si es correcto o es falso, o si es verdadero o es falso, que sea una función. El asignar nombre a una persona es una función. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen nombres compuestos? A ver, es decir, no sería una función exactamente, porque por ejemplo, supongamos que la persona 1 tiene el nombre de Julia, pero sus papás también le pusieron, además de Julia, le pusieron, no sé, Ernestina. La persona se llama Julia Ernestina. Y pues resulta que tiene un nombre compuesto. En realidad el nombre es nada más una sola palabra. Por ejemplo, mi nombre es Aldo, nada más es Aldo y solo tengo un nombre. Pero esta hipotética persona que tiene dos nombres, pues uno sería Julia y otro sería Ernestina. Vámonos a un caso bastante ilegal. Una misma persona que quiera cometer fraudes, pues puede dar un nombre en una ocasión y puede dar otro nombre en otra ocasión. A final de cuentas, esa misma persona sabe que los dos nombres le pertenecen. Y pues en consecuencia, esta hipotética situación no me designa una función. ¿Sí queda claro esto? Bueno, un segundo ejemplo. Vamos a seguir trabajando con personas. Aquí tengo el conjunto A, otra vez persona 1. Persona 2. Y persona 3. Y en el conjunto B tengo curp 1, curp 2 y curp 3, la clave única de registro de población. Entonces, aquí mi función, que le voy a llamar G, la de anterior fue una relación nada más, no es una función. En esta hipotética función G, a cada persona le corresponde un curp. Ay, aquí es curp 3. Entonces, díganme si esta es función, verdadero o falso. Este sí es verdadero porque a cada persona de mi conjunto A solo le voy a asignar una sola curp. Que dependiendo de las reglas que se tengan para generar la curp que han venido cambiando con el tiempo, de repente una persona tenga dos curps, eso no importa. Porque, pues a final de cuentas, al momento de traducirlo, al final a las nuevas reglas vienen siendo un solo elemento. Entonces, aquí tenemos que efectivamente sí hay una función. Incluso desde su propio número de cuenta, cada quien tiene su propio número de cuenta, no hay dos personas que tengan el mismo número de cuenta.
siempre son diferentes. Lo mismo sucede con las curvas. Entonces, esta sí es una función. Bien. Hasta aquí. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Bien. Díganme si les puedo borrar. Bien, entonces aquí tenemos algo importante dentro de las funciones, ya no en los ejemplos hipotéticos que acabamos de comentar, sino en ejemplos ya un poquito más que tiene que ver con las cuestiones de matemática. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta elipse. Tengo la elipse x menos 3 al cuadrado sobre 2 más y más 1 al cuadrado sobre 3. Y esto es igual a 1. Bueno, es una elipse. Hace un momento vimos el ejemplo de que una hipérbola va a ser una relación. Aquí una elipse, independientemente de cuál sea la ubicación de su centro o de la longitud de sus semiejes, aquí no lo voy a dibujar de acuerdo a la ecuación que tenemos aquí, solamente voy a poner una elipse de manera general. Una elipse como esta. Geométricamente, pues a cada valor de x le corresponden 2 de y. Entonces, lo voy a poner así. Este valor de x tiene tanto arriba como abajo un asociado en y. Eso quiere decir que la elipse, al igual que la hipérbola, forman una relación. ¿Cómo podemos hacer para que la elipse se convierta en una función? Necesito restringir los valores que puede tomar cada elemento de x, o necesito restringir los valores que puede tomar cada elemento de y. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la forma más adecuada? ¿Sí? ¿Alguien más que opine lo mismo de restringir los valores de x? Deben ser los de y. Deben ser los de y porque a cada x, como lo vemos ahí en la figura, a cada x le corresponden dos y's. Entonces, si yo quiero que esta elipse se vuelva una función, se convierta de una relación en una función, debo restringir qué valor le voy a dar a y. Y para ello, lo que debemos hacer es despejar y. Bueno, ahora, aquí, antes de que hagamos cualquier cuestión, quiero comentarles. La mayor parte de los errores al momento de tratar de trabajar con funciones vienen de los despejes. Hay ocasiones en las cuales los despejes se hacen de manera incorrecta y pues el resultado nos va a devolver algo que no es. Entonces, con esto quiero comentarles que tengan cuidado porque es en el despeje donde luego llegan a tener errores. Entonces, voy a despejar y para que podamos restringirlo y vamos a darnos cuenta por qué nos van a devolver dos valores de x y dos valores de y. Bueno, entonces parto de esta ecuación. Si quiero despejar y, lo que tengo que hacer es los términos en x, como dirían ustedes, pasarlos del otro lado restando.
Sería aplicar propiedad de cancelación con el inverso aditivo de x menos 3 al cuadrado sobre 2. Formalmente, así se diría. Pero pues por eso comento, coloquialmente, como lo conocemos en el día a día, pues si está sumando, del otro lado lo pasamos restando. De nada. Entonces, esto me queda de esta manera. Más, yo creo que lo voy a bajar un poquito más para que no se empalme ahí con el dibujo del elipse. Aquí yo creo que lo voy a dejar. Y esto me quedaría de esta manera. Bien. Ahora, como quiero despejar y, debo multiplicar a ambos lados de la igualdad por 3. Para que cuando multiplique de este lado, este 3 se simplifique con este 3. Entonces, al realizar eso, quiere decir que cada uno de los sumandos que componen el lado derecho debe multiplicarse por 3. Los paréntesis son importantes. Siempre deben colocar el paréntesis cuando están multiplicando una suma por un número. Siempre. Es necesario que pongan el paréntesis. Si ya después lo desarrollan, lo distribuyen, pues no hay ningún problema en eso. Ya esto nos quedaría como 3 menos 3 medios de x menos 3 al cuadrado. Entonces, ya después de distribuir, nada más hay que asegurarnos que cada sumando esté multiplicado por 3 y ya nos quitamos el paréntesis. Bueno. Ahora, aquí vamos a considerar el simplificar ese cuadrado de y más 1 al tomar la raíz a ambos lados. Pero aquí nos enfrentamos a dos cuestiones. La primera es, si yo tomo una raíz cuadrada en números reales, me va a devolver dos resultados. La segunda, no es tan fácil el que realicemos la raíz cuadrada, si nada más pongo la raíz cuadrada y ya se simplifican. No. Lo voy a hacer en términos simples para que ustedes tomen en consideración por qué sale un número positivo y por qué sale un número negativo. Entonces, voy a dejar pendiente esto y voy a tomar en cuenta este desarrollo. Entonces, este aquí por el momento lo dejo pendiente. Ese desarrollo que tenemos es similar a si nosotros tuviésemos a cuadrada igual a b cuadrada. Todo este término y más 1 al cuadrado vendría siendo a cuadrada y todo este término 3 menos 3 medios de x menos 3 al cuadrado vendría siendo esta b cuadrada, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que haríamos esencialmente aquí? Pues tomo raíz de un lado, tomo raíz del otro y entonces tengo que a es igual a b. Si nos vemos de manera muy estricta, aquí tendríamos que poner más menos y entonces a tendría que ser igual a menos b. Pero, aquí tenemos un pero, y es si le pongo el más menos de un lado, ¿por qué no se lo pongo del otro? En esencia, pues tendría que también hacer esto. Ahora, esto los comento precisamente para que tengan un poquito de formalidad al realizar esto, porque pues es posible que en algún momento lo hayan visto, pero que con el paso del día al día, pues esto no se vuelve tan cotidiano. Es algo similar a lo que sucede con las palabras
Pues entonces, que en el día a día al usarlos y para tratar de economizar en las palabras, empezamos a decir pos y entonces o tonces. Sucede algo similar. A final de cuentas, la matemática es un idioma y debido a nuestra condición humana, pues tratamos de simplificarla lo más posible. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Y de hecho, ajá, exactamente. Es más cómodo dejarlo precisamente de un lado porque al multiplicar la igualdad por un menos uno, obtenemos los casos. Y eso tiene otra justificación. Fíjense que yo puedo restar a ambos lados de la igualdad por b cuadrada, menos b cuadrada. Puedo sumar menos b cuadrada, restar b cuadrada a ambos lados. De un lado me va a quedar cero, del otro me va a quedar a cuadrada menos b cuadrada. Y resulta que aquí tengo una diferencia de cuadrados. Y esto es igual a cero. Y si yo tengo el producto de dos números que está igualado a cero, eso quiere decir o que el primero es cero o bien el segundo es cero. Y entonces de estos dos, al sumar a ambos lados b, en la primera, en el primer caso, pues me queda que a es igual a b. Y al restar a ambos lados, pues me queda a es igual a menos b. Y es precisamente la razón por la cual ponemos el más menos del lado izquierdo y no también del lado derecho. Porque a final de cuentas lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. La factorizamos y tenemos los dos posibles casos. Y de ahí también es que podemos concluir que al tomar la raíz cuadrada de un número real positivo, tenemos un resultado positivo y un resultado negativo. Entonces, vean cómo cuadra eso que ya sabían de cómo despejar raíces, cómo cuadra directamente con el proceso de factorización. Conforme vayan avanzando en las asignaturas, pues van a darse cuenta que lo que vemos aquí está generalizado en cálculo vectorial. Y lo que están viendo en álgebra y lo que estamos viendo aquí van a verlo generalizado en álgebra lineal. Bueno, entonces, en esencia, nada más para que tomen en consideración esto, cuando tomemos raíz cuadrada, en realidad lo que estamos haciendo es hacer más eficiente el proceso de factorización y encontrar directamente que A puede ser igual a B o A puede ser igual a menos B. Porque un caso viene de A menos B igual a 0 y el otro viene de A más B igual a 0. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Bueno, entonces, retomando en lo que estábamos. Ahí nos habíamos quedado. Y pues entonces, de acuerdo a lo que acabamos precisamente de comentar, vamos a tomar la raíz cuadrada, que ya sabemos por qué viene más menos. Y entonces si tomo la raíz de un lado, debemos afectar el otro lado con la raíz.
Y se tiene que quedar así. También les hago ese comentario. Si yo tengo la raíz de a más b, esa se queda así, no la puedo simplificar. Esto es diferente a tener la raíz de a más la raíz de b. Lo pueden ver muy fácilmente. Si yo tengo 3 más 1, pues es diferente a... La raíz de 3 más 1 es diferente a que tuviesen la raíz de 3 más la raíz de 1. 3 más 1 es 4 y la raíz de 4 pues es 2. La raíz de 3 es 1.7 algo y la raíz de 1 es 1. Entonces dense cuenta como 2 es diferente de 2.7, etcétera, lo que tenga la raíz de 3, ¿sí? Entonces, las raíces que contengan sumas, así se quedan. No les pueden hacer nada, no se pueden simplificar, a menos que tengan factores comunes, los sumandos, pero si no, así se tiene que quedar. No se puede simplificar. Bueno, y por último, ya para terminar de despejar y, pues resto a ambos lados menos 1. Y esto me queda de esta manera. Bien. Pues listo. Ya tengo y despejada y ya podemos restringirla. Dense cuenta que aquí cada valor de x va a tener su correspondiente valor en y menos 1 más raíz o menos 1 menos raíz. Entonces, para evitar eso, debemos tomar alguna de las dos raíces, o la positiva o la negativa. Y la que tomemos se nos va a indicar directamente por alguno de esos signos, ya sea el positivo o el negativo. Si tomamos la raíz positiva, pues nos quedaría un menos 1 más la raíz. Entonces y es igual a menos 1 más esta raíz. Y por el otro lado, podemos restringir a y como menos 1 menos la raíz. Y entonces, cualquiera de estas dos, ya una vez que hemos restringido los valores, ya sea por encima de menos 1 o por debajo de menos 1, pues nos vamos a dar cuenta que con eso ya tenemos una función. Podemos tener esta función, esta podría ser la función que elijásemos, o bien esta otra. No podemos usar las dos al mismo tiempo, a menos que las llamemos de diferente manera, entonces ya tendríamos dos funciones. Pero al mismo tiempo que las dos las llamemos la función f, no se puede. O tiene que ser una o tiene que ser la otra. Ajá, exactamente. Es que aquí depende porque, por ejemplo, en la primera función, la que es la más raíz de 3 menos todo eso, todo ese radical, puede asignársele valores positivos o negativos. Es decir, ya que evalúa x, se pueden dar algunos valores positivos y algunos valores negativos. En el caso de la función, la segunda función, la que se encuentra en el segundo renglón, esa siempre nos va a dar valores negativos. Entonces, para evitar confusión de que a una solo le asigna a las x valores positivos y otra solo le asigna valores negativos, vamos a dibujar la elipse ya de manera correcta y vamos a ver qué es lo que está sucediendo
con cada una de estas funciones. Vamos a ver qué gráfica me está representando. Entonces, la función, bueno, la gráfica, la cónica que tenemos es esta. Y la voy a colocar por aquí. Es más, la voy a hacer un poco más pequeña. Más o menos así. Para que pueda ver las funciones. Y pues vamos a dibujar esta elipse, tal cual como lo hemos hecho la semana pasada. Entonces, a ver, aquí quiero que me digan, el centro de esta elipse, ¿dónde se encuentra? En 3 menos 1. Entonces, voy a dibujar el plano cartesiano, más o menos así. Vamos a decir 1, 2, 3 y en menos 1. Entonces vamos a decir que el centro de la elipse se encuentra aquí. Ese es el centro. ¿Qué longitud tiene el semieje mayor? Ah, cierto, es menos 3. ¿Por qué lo puse en menos 1, menos 1? Es en 3. Ay, no, y lo estoy poniendo en negativos. Estoy yendo con el signo. ¿Ven? Lo que les digo es fácilmente que nos equivoquemos al momento de graficar. Es 3, 1, 2, 3 y menos 1. Es aquí. Aquí está. 3 en X y menos 1 en Y. Sí, ahora sí, ahí está. Ese es el centro de la elipse. Ahora sí, ¿cuál es la longitud del semieje mayor? ¿Y a quién está asociado? Raíz cuadrada de 3 y está asociado a Y. Bien, entonces, por este. Este es A cuadrada y este es B cuadrada. Y al tomar raíz, pues la raíz de 3 sigue siendo mayor que la raíz de 2. Entonces, raíz de 3 es algo así como 1.7, entonces voy a decir que está como por aquí. Entonces, como el semieje mayor está asociado a Y, raíz de 3 va por arriba del centro y más o menos por abajo del centro. Raíz de 2 está asociado a X, entonces es como 1.4 más o menos, que va a estar, digámoslo, más o menos como por aquí. Entonces es raíz de 2 de un lado a la izquierda y raíz de 2 a la derecha. Bien, entonces nuestra elipse más o menos es esta. Más o menos esta es la elipse que estamos trabajando. Bien. Ahora, ¿cómo sé a qué función de estas dos que tengo le va a corresponder una u otra parte de la elipse? Bueno, dense cuenta que aquí tenemos Y. Entonces, vamos a trabajar con el eje Y, no con el eje X. Todavía no vamos a ver lo que es el eje X. Más adelante lo veremos, lo que llamaremos el dominio, sino lo que me está dando de resultado. En este caso Y. Entonces, voy a trabajar exclusivamente sobre el eje Y. Me dice, en ambas funciones te posicionas en menos 1. Bueno, entonces, si me posiciono en Y igual a menos 1, dense cuenta que lo que estoy haciendo es tomar el centro de esta cónica. Porque precisamente aquí me está diciendo que el centro de esta cónica se encuentra en 3 menos 1. Entonces, este menos 1 me dice que te tienes que ubicar sobre el eje Y en menos 1. Ahí lo tengo. Ahora, utilicemos el concepto de la suma
para saber qué es lo que pasa. Si yo a menos 1 le sumo un número positivo, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Me dirijo en la dirección de X del eje Y o en dirección contraria? Del eje Y, hacia la parte positiva del eje Y. Eso quiere decir que la primera función, aquí le voy a llamar función 1, es la parte superior de la elipse. Porque si aquí Y me está diciendo que a menos 1 le tengo que sumar un número positivo, eso quiere decir que me tengo que ir a la parte positiva de Y, y pues toda la parte de la elipse que se encuentra hacia la parte positiva, pues es, digamos así, como que la cúpula por encima del centro, todo lo que está por encima del centro. Esta vendría siendo la función 1. Y ahí ustedes pueden observar que a cada valor de X le va a corresponder 1 y solo un valor de Y. Solo en esa sección. Algunos valores serán positivos y algunos valores serán negativos. Pero no hay algún momento en el cual a X le correspondan dos Ys. Ahora, con el caso de la función 2, lo que me está diciendo es que a menos 1 le tengo que restar un número. Y pues si un número negativo le resto otro número negativo, o bueno, mejor dicho, le sumo otro número negativo, pues me voy hacia la parte negativa de Y, lo cual me indicaría que la función 2 vendría siendo la parte por debajo del centro. Entonces, dense cuenta que el tomar la raíz tanto positiva como negativa para las cónicas, no solo para la elipse, también para la circunferencia, para algunas parábolas y para la hipérbola, me va a indicar qué rama de la curva estoy tomando, si la que está por arriba del centro o la que está por debajo. En este caso, al tomar la raíz positiva, la raíz de la rama de la elipse que estoy tomando es la que está por encima del centro, y al tomar la raíz negativa, la raíz que estoy tomando, la rama que estoy tomando de la elipse es la que se encuentra por abajo del centro. ¿Sí queda claro esto? Bueno, entonces, pues ya hemos convertido nuestra elipse, que en inicio era una relación, la convertimos en dos funciones, y aquí pues cada quien puede elegir la función que quiera. Alguien puede tomar la rama superior con el signo negativo, con el signo positivo, y alguien más puede tomar la rama inferior con el signo negativo, y de todos modos tienen una función. En este caso, esta elipse me da o me resulta en dos funciones diferentes. No necesariamente, porque, por ejemplo, yo podría tener algo así, una relación que me dibuje una gráfica así. Entonces, por cada X, pues aquí tendría 1, 2 y 3. Es posible que tenga 3 secciones para las cuales necesite una restringir los valores de y elegir alguna de esas 3 ramas. De hecho, un ejemplo muy típico se da en las funciones trigonométricas, porque las funciones inversas, trigonométricas inversas, más o menos les quedaría algo así. Y en consecuencia, pues ahí tendríamos una infinidad de posibles puntos para cada valor de X, lo cual pues tenemos que acotar y quedarnos solo con una rama en específico.
Entonces, no solamente podemos tener dos funciones a partir de una relación, podemos tener 3, 4 más. Y ahí tendríamos que elegir cuál es la que debemos elegir. Ajá, sí, por ejemplo, alguien puede decir, a ver, de esta relación, utiliza solo la rama en la cual y sea mayor a este valor. No sé qué voy a decir, que y es igual a 2. Todos aquellos valores que te devuelva y mayores a 2 son los de tu función. Y pues entonces esto ya no existiría y aquí sí tendríamos una función, ¿no? Y alguien más puede tomar alguna de las otras ramas. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, ¿qué pasó? Ajá, sí, cuando existe simetría, como por ejemplo aquí en la elipse, o en la parábola, o en la circunferencia, o en la hipérbola, el corte, pues digámoslo así como estándar, lo podemos hacer en el centro, del centro hacia arriba o del centro hacia abajo. Si tenemos una relación donde pues no hay simetría, ahí sí tendríamos que ver los lugares donde, ajá, donde ya hay un cambio y ahí podríamos decir, pues mi rama de función es solamente esta partecita. De nada. ¿Algo más que deseen comentar al momento? Bueno, ahora, nada más rápidamente. En esencia, ¿qué es una función? Desde el punto de vista ya no de conjuntos, desde el punto de vista algebraico. Es un modelo, sí. Es una correspondencia. Sí, ahí ya incluyendo el plano cartesiano ya hablamos de lo que es la gráfica. Una regla de correspondencia entre dos conjuntos A y B. Bueno, esa parte todavía sería parte de... Desde esa perspectiva todavía sería parte de los conjuntos. No, esas son las formas que puede tener una función. Bueno, en esencia una función es una caja negra. Es una caja negra la cual tiene una entrada y tiene una salida. Eso sería una función que va de un conjunto A a un conjunto B. Lo que estamos haciendo en esencia es, si yo tomo un elemento X, lo meto a una función f, entonces voy a tener un elemento y. Eso algebraicamente lo puedo denotar como f entre paréntesis x y esto es igual a y. Es decir, que y es una función, sí, es el resultado de una función. Y ese resultado se obtiene al evaluar un valor X en esta caja negra. De hecho, la caja negra, ya en términos de lo que me acaban de decir, la caja negra es lo que le llamamos la regla de correspondencia. Es lo que me va a decir qué debo hacerle a X para que me devuelva Y. Y como me lo comentaron, puede ser un polinomio. Pues tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrada más x más 1. Eso es un polinomio.
Entonces, por cada valor de x que yo introduzca en esta función, lo que va a hacer esa regla de correspondencia, esta caja negra, es convertir esa x en un valor y. ¿Cómo lo va a hacer? Pues de acuerdo a esta expresión algebraica. Va a elevar x al cuadrado, le va a sumar x y le va a sumar 1. Por ejemplo, si yo tengo que x es igual a 2, entonces la función va a relacionar 2 o va a tomar x igual a 2 y lo va a convertir en 2 al cuadrado más 2 más 1. Es decir, donde hay una x está sustituyendo el 2 porque en este caso x es igual a 2. Y aquí nuestra caja negra que representa la función me está diciendo que si a mí función f me das x igual a 2, yo lo convierto en 7. Lo que hago es, el 2 lo elevo al cuadrado, es 4. Le sumo 2, es 6. Y le sumo 1, es 7. Entonces, en esencia, toda función es una transformación. Toma un número x y nos devuelve un número y. Es algo así como, por ejemplo, cuando están escuchando música y lo que quieren es subir el volumen. Pues a su control de volumen le dicen súbele. Esa es la entrada, presionar el botón de volumen, súbele. Los procesos que llevan a cabo sus dispositivos de música son su regla de correspondencia, son su función. Que esa acción de presionar el botón para subir el volumen lo están convirtiendo en una onda sonora que ustedes pueden escuchar, pero que tiene mayor potencia porque tiene un volumen más alto. Eso es lo que estamos haciendo con la función. Le damos una entrada, nos devuelve una salida. La forma en la que relaciona la entrada con la salida es lo que le llamamos la regla de correspondencia. Sí queda clara esta idea de lo que es en sí una función de manera ya algebraica. Bueno, ahora, ya nada más para formalizar esto, pues hay que tomar en cuenta qué nombre tienen X y Y, porque no solamente se llaman X entrada y Y es la salida, tienen sus nombres especiales. Entonces, supongamos que tenemos una función que tiene como entradas los elementos de un conjunto A y como salidas los elementos de un conjunto B. Bueno, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. El conjunto A es el que le vamos a llamar dominio de la función. Son todos los elementos X, en este caso que pertenecen a A, que son entrada. Aquí lo voy a poner con los términos que hemos manejado. Que son entrada de la función. Es decir, a f la evalúo con un elemento de A y eso quiere decir que la entrada a la función es el conjunto A. Son los elementos del conjunto A. Bueno. Ahora, aquí hay un pequeño punto medio escabroso al momento de establecer el conjunto B, el papel que lleva el conjunto B. La razón es la siguiente. Depende del criterio que ustedes sigan, AB
le pueden llamar codominio. Y son todos los elementos Y que pertenezcan a B. Y aquí viene la discrepancia, que pueden o no ser salida de la función. Aquí lo comento que hay discrepancia porque hay ciertos autores que toman en consideración que el codominio siempre va a ser el resultado de la evaluación del dominio y entonces no se le llama codominio, se le llamaría imagen. Pero si ustedes consultan otros criterios, pues resulta que hay gente que toman en consideración que el codominio es un conjunto, así un conjunto B, y que solo cierta sección de ese codominio es la imagen. Ahora, ¿es un poquito escabroso ponerse a discutir al respecto? Sí. ¿Por qué? Porque es posible, por ejemplo, que la función, suponiendo que en el dominio de la función, la entrada de la función solo tiene dos elementos, y en este caso el codominio tendría tres, podríamos decir que la función asocia los dos elementos del dominio con dos elementos del conjunto B. En este caso, el codominio serían los tres elementos de B, incluyendo el que no esté asociado. Y los dos que sí tienen su asociado con la entrada, con el dominio, esto es lo que le vamos a llamar la imagen. Por eso es que les pongo aquí en definición de codominio que Y puede o no ser salida de la función. ¿Qué pasó? Bueno, en este caso, para no complicarnos, como solo vamos a trabajar con números reales, vamos a decir que el codominio siempre son los números reales y que la imagen solamente va a ser un pequeño subconjunto de esos números reales. Pongo el caso de la elipse. Voy a tomar nada más la función, la parte superior de la función. Entonces la elipse más o menos nos dio algo así, la función. Aquí para que no nos confundamos y que no hay, lo puse al revés. Este es Y y este es X. Aquí para que no nos confundamos, tomemos en cuenta que las X, el eje de las X, siempre me van a denotar el dominio de la función, a menos que especifiquemos otra cosa. Pero de inicio, las X siempre son el dominio de la función. Las Y van a ser el codominio, sí. Pero vamos a decir en este caso que el codominio es todo el eje real Y, todo este es nuestro codominio. Y aquí ustedes pues, pueden darse cuenta que esta función solamente abarca este subconjunto del codominio. Entonces, aquí este intervalo le vamos a llamar la imagen. Solamente esa parte que es donde está definida
pues esta sección de la cónica, ¿sí? Exactamente, exactamente. Los lugares de X donde puedo asociar una imagen serían el dominio. Es decir, que nada más sería en este intervalo, porque pues fuera de este intervalo ya no hay elipse. Ya no puedo obtener una imagen. Si yo, por ejemplo, quiero un valor de X aquí, que sea parte del dominio, pues no se puede porque hacia acá, hacia arriba y hacia abajo de ese valor de X, pues no tengo elipse. Entonces no lo puedo asociar con alguien del codominio, ¿sí? Bueno, ahora nada más aquí un disclaimer, una nota. Cuando lleguemos a ver los tipos de funciones inyectivas y suprayectivas, ahí también debemos tener cuidado. Porque en esencia, todas las funciones van a ser suprayectivas. En esencia, aunque en realidad nos vamos a dar cuenta que dependiendo de cómo tomemos el codominio y la imagen de la función, pues puede ser que una función no sea suprayectiva y puede ser que otra sí lo sea. Pero ya cuando lleguemos a ese caso, ya lo vamos a tomar en consideración, ¿sí? Ya lo voy a acotar un poquito más hacia la imagen y no tanto hacia el codominio. La imagen, vamos a formalizar lo que es la imagen. Ajá, exactamente, se le puede llamar recorrido, rango o imagen. A ver, hasta aquí queda claro que el dominio es la entrada, son aquellos valores que puede tomar X y que entran a la función. Bueno, y queda claro que el codominio son los valores que pueden o no salir de la función. Bueno, entonces, con base en eso, tenemos la imagen. La imagen es subconjunto del codominio. La imagen siempre es un subconjunto del codominio. Y recordemos, en el codominio Y puede o no ser salida de la función, ser salida de f de x. La imagen, por su parte, también llamada rango o recorrido, cualquiera de los tres términos que utilicen es correcto. Generalmente se utiliza más imagen pues porque viene del inglés image, de imagen. En este caso sí vamos a asegurar que Y es el resultado de la función. Y siempre va a ser salida de la función cuando se trate de una imagen. La imagen contiene todas las salidas de la función f de x. Entonces, en el ejemplo de hace rato, si la función f la evalúo en 2, pues resulta que su imagen es 7. La imagen de 2 bajo la función f viene siendo 7. Si ustedes cambian el número, por ejemplo, f igual a 1 y evalúan la función x cuadrada más x más 1 con 1, resulta que la imagen vendría siendo 3. Entonces, cada que ustedes sustituyan un numerito en la regla de correspondencia de la función, el resultado que les devuelva es parte de la imagen.
Es parte del rango, es parte del recorrido. ¿Sí queda clara la definición de imagen? Bueno, ahora aquí pues ya sabemos lo que es una función, ya sabemos lo que es el dominio, el codominio, la imagen, cómo podemos encontrar una función a partir de una relación. Lo que nos hace falta conocer es cómo podemos encontrar el codominio y la imagen a partir de una regla de correspondencia. A partir de lo que ya sabemos, cómo podemos encontrar cuál es el dominio y cuál es la imagen de una función en particular. Bueno, para esto lo que necesito que conozcan es cómo resolver desigualdades, ¿sí? Ahora, y no solamente desigualdades simples, sino desigualdades de otra forma. Por lo que estos últimos minutos de nuestra clase nada más los voy a dedicar a comentar algunas cuestiones importantes sobre desigualdades, que más adelante les van a servir en álgebra y que incluso van a enriquecer esto que les voy a comentar con lo que vean en el tema 2 de álgebra. En el tema de números reales, pues ven desigualdades, ¿sí? Entonces aquí, digámoslo así, es como una especie de antecedentes, tanto para lo que vamos a ver el próximo miércoles como para lo que van a ver en el tema 2 de álgebra. Entonces, indíquenme si les puedo bajar la pizarra. Vale. Entonces, es un comentario bastante simple. A ver, yo tengo una desigualdad como esta. X más 1 es mayor a 0. En esencia, la forma de encontrar el conjunto solución de una desigualdad es pues algo así como un despeje. Entonces, por ejemplo, sumo a ambos lados de esta desigualdad menos 1 y me queda que x es mayor a menos 1. Ahora, ¿cómo interpreto eso? Si yo lo pinto en una recta numérica, dense cuenta que en la desigualdad original hay dos numeritos trascendentes. Uno sería 0 y el otro sería este, que al momento de resolver la desigualdad se convierte en un menos 1. Entonces, aquí en esencia los numeritos trascendentes son estos dos. Voy a poner aquí un 0 y voy a poner aquí el menos 1. Ahora, ¿qué me dice que x sea mayor que menos 1? Me dice dos cosas. Primero, que no estoy incluyendo el menos 1, lo cual indico con un círculo vacío para denotar que incluya o no incluya el elemento, lo que llamamos el intervalo abierto o cerrado. Puedo optar por usar un círculo vacío o un círculo relleno. Como x no puede tomar el valor de menos 1, el círculo es vacío. Y si x es mayor a menos 1, pues significa que tomo todos los elementos que se encuentran a la derecha del menos 1. Eso es desde el punto de vista de la solución de la desigualdad. Tengo la solución analítica, la solución algebraica y tengo la solución gráfica, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo conozcamos porque resolvemos las cosas de manera analítica, pero para verlas de mejor forma, pues podemos dar una interpretación gráfica de qué es lo que está pasando con el intervalo solución, ¿sí? Bueno, ahora, el siguiente punto. ¿Qué sucede si yo tengo el producto de A por B? Bueno, antes de irme a productos. ¿Qué sucede si yo tengo 3 menos 3x mayor a 1? Ajá. Ajá, exacto. Es decir, esto.
Si yo tengo en una desigualdad que dividir o multiplicar por un número negativo, la desigualdad siempre cambia de sentido. Fíjense que aquí en estas dos desigualdades la diferencia en la de la izquierda es que tengo un menos 3 y en la de la derecha tengo un 3. En la de la izquierda divido entre menos 3, estoy dividiendo entre un número negativo y tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. En el de la derecha estoy dividiendo entre 3, que como es positivo, la desigualdad no cambia, se queda en el mismo sentido. Entonces, multiplicar o dividir por número negativo cambia el sentido de la desigualdad. Y ahora sí, ¿qué sucede si yo tengo un producto de dos números y este tendría que ser mayor a 0? Mayor o igual, aquí le voy a poner mayor o igual. ¿Cómo resuelven una desigualdad así? Se divide en casos. Se tienen que dividir en casos. Y en este ejemplo son dos casos. Si yo quiero que un producto me devuelva un número positivo, porque si es mayor a 0 es positivo, eso quiere decir que los dos tienen el mismo signo. Es decir, A tendría que ser mayor a 0 y B tendría que ser mayor a 0. Bueno, mayor o igual. Estoy trabajando aquí con el igual, entonces puede ser mayor o igual. Si A es mayor o igual a 0 y B es mayor o igual a 0, el producto de dos números positivos me devuelve precisamente un número positivo. O bien, aquí le voy a poner el acento para que no se confunda con los ceros. Esa es la conjunción O. O bien puedo tener el caso de que A sea negativo y B también sea negativo. Porque si yo multiplico dos números negativos entre sí, el resultado es positivo y me devolvería esto. Existe también el caso contrario, en el que el producto A por B es menor o igual a 0 y pues entonces ahí A tiene el signo diferente de B.